Señor Presidente de la República, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, un saludo muy especial para todos los interesados en la conferencia del profesor Stiglitz que hoy nos acompañan. Es un sábado de tarde, de una época del año que no es fácil, y tener la presencia de todos ustedes aquí merece de todos nosotros también un especial agradecimiento. Quisiera hacer algunas menciones especiales de agradecimiento por la visita y por la disposición a participar de esta conferencia del profesor Joseph Stiglitz. Quiero destacar especialmente que viene además acompañado por otros importantes académicos de la International Economic Association. En particular, nos acompaña el futuro presidente de la International Economic Association, que sustituirá al profesor Stiglitz próximamente, el profesor Andreu Mas-Colell. Gracias por la visita. Es además de un gran académico, un excelente amigo y además un responsable político en Cataluña. Por tanto, tiene varios sombreros, como solemos decir, por estas tierras. Un saludo especial a quienes han hecho posible este evento y las realizaciones que esperamos ocurran a continuación, en particular la presencia de Omar Licandro, un amigo de muchos de los que estamos aquí. Omar ha hecho mucho por esta conferencia y mucho por las cosas que esperamos que ocurran después de esta conferencia. El apoyo del Banco Central en la organización del evento y la participación activa y la disposición del Banco República y del Banco de Seguro del Estado son elementos que destacamos como muy importantes y aportes fundamentales para el desarrollo de esta instancia. Yo quisiera, en primer lugar, y antes de presentar y hacer algunas consideraciones sobre la conferencia del profesor Stiglitz, decir que esta instancia que nos estamos reuniendo aquí en Montevideo pretende ser, además de la oportunidad para celebrar esta conferencia y la oportunidad para tener una intensa y productiva discusión sobre temas financieros y económicos de actualidad y de relevancia para nuestros países, es la instancia en que la International Economic Association y el gobierno uruguayo dan impulso y dan el puntapié inicial para la constitución de una institución y una experiencia de investigación de alto nivel en temas económicos y de desarrollo aquí en nuestro país. El profesor Stiglitz, además de realizar la conferencia y la participación en el seminario, ha suscrito con el gobierno uruguayo, en representación de la International Economic Association, un acuerdo, un memorándum de entendimiento que da el puntapié inicial, las bases para la construcción de una institución que pretende cumplir un papel relevante en la región en términos de realizar investigación de excelencia, con dos perspectivas que quisiera destacar especialmente. En primer lugar, con una agenda de temas que sean de interés y relevancia para Uruguay y para los países de la región. Y más allá de que la selección de temas sea relevante para nuestros países y nuestras realidades y para el quehacer político y para la construcción de mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, es importante que la definición de elección de agenda se combina además con una decisión muy firme de tratar de abordar los temas con una perspectiva nueva, con una perspectiva creativa, fresca, en la que el razonamiento de los problemas que habitualmente analizamos se realice sobre una base más comprometida y más identificada con lo que son los problemas y las dimensiones del desarrollo desde los países que estamos intentando continuar nuestro progreso en materia de desarrollo. Este es un centro cuya sigla en inglés es REACH, que pretende constituir un aporte no solo para nuestro país, sino constituirse en un actor crecientemente involucrado en el quehacer académico y en el análisis de las realidades de nuestros países a escala de toda la región. No es un centro
uruguayo, no es una institución de investigación uruguaya, no es una institución de investigación ni siquiera subregional, pretende tener una visión desde la región, pero constituirse en una experiencia de alcance mayor, en la que se convoque y se interactúe en el análisis de los temas a los recursos humanos más calificados que hay en nuestros países y en combinación, por supuesto, con el respaldo de la International Economic Association, que es de algún modo el paraguas que asegura la excelencia, la calidad y el rumbo de este emprendimiento. Este es un proyecto que apuesta esencialmente a hacer una contribución convocando a los recursos humanos más jóvenes, formados y de alta calidad que tenemos en nuestros países y que necesitan de experiencias de este tipo para concretar mejor su aporte. Este va a ser un centro que va a convocar especialmente al interés y a la participación de esa juventud, esos economistas jóvenes que en nuestro continente están muchas veces necesitando de espacios para que sus contribuciones tengan relevancia académica e influencia política en nuestros países. Claramente el objetivo de esta conferencia es escuchar al profesor Stiglitz, que además de premio Nobel de Economía, fue galardonado muy joven como el premio John Bates Clark en Estados Unidos, y ese es el galardón a los economistas con mayor proyección en Estados Unidos, a los economistas jóvenes de mayor proyección. Por tanto, el premio Nobel llega después, aproximadamente algo más de 20 años después de que ya estaba identificado el profesor Stiglitz como una de las personalidades con mayor contribución académica y con mayor capacidad de aportar en temas que son absolutamente relevantes para nuestros países. Sus aportes en materia de economía de las asimetrías de información son bien conocidos. Pero además de su contribución académica y además de las razones que lo han llevado al profesor Stiglitz a recibir galardones y distinciones a lo largo y ancho de todo el planeta, es además un intelectual comprometido con los problemas de la realidad, con una visión propia, con una visión que trata de entender y ha tratado de entender los desafíos del desarrollo y los desafíos de los países que quieren desarrollarse, desde una visión crítica, desde una visión para nada autocomplaciente, y en este caso y en esta oportunidad se va a referir en esta conferencia a temas que tienen gran significación en estos tiempos. Los problemas vinculados a los movimientos de capitales, su influencia, su capacidad desestabilizadora en un mundo de condiciones monetarias y financieras tan distinto al que nos imaginábamos algunos años atrás, hacen de estos temas y hacen del contenido de la presentación del profesor Stiglitz algo que nos despertará interés, pero seguramente nos dejará elementos muy útiles, ya no solo para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino para tomar mejores decisiones de política, que finalmente es lo que se espera de parte de los ciudadanos de nuestros países, que hagamos cada vez mejor. Así que un agradecimiento nuevamente a todos quienes nos acompañan y invito al profesor Stiglitz a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Mr. President, Finance Ministers, Ministro de Finanzas, señoras y señores, para mí es un gran placer estar aquí en Uruguay nuevamente. Quisiera comenzar hablando un poco de la International Economic Association y de este proyecto que estamos realizando con Uruguay. Muchas gracias por su apoyo a este proyecto. La International Economic Association es una asociación internacional que participa con las asociaciones nacionales de economía. Es una de las organizaciones de Naciones Unidas, UNESCO, que comenzó hace más de 60 años.
Es una asociación económica singular porque reúne gente de los países desarrollados y no desarrollados, de todos los campos, teoría, política monetaria, industrialización, política comercial. Y uno de los objetivos que tenemos, que hemos tenido durante varios años, es encontrar un instituto de investigación que se concentrara en los problemas de los mercados emergentes y los países en desarrollo, ubicado en los mercados emergentes y en los países en desarrollo. Hemos pensado realmente que la visión sobre la economía que se formularon en Europa y en Estados Unidos, el consenso de Washington, por ejemplo, no necesariamente reflejaban las perspectivas y las preocupaciones o los intereses de aquellos en los países en desarrollo, en los mercados emergentes. Creemos que es importante para los mercados emergentes, para los países en desarrollo y de hecho para todo el mundo, que haya una voz más independiente para estos países. Y es por eso que estamos tan entusiasmados con este proyecto que estamos realizando con el apoyo del gobierno del Uruguay para establecer lo que podemos nosotros llamar un centro de estudio, un think tank acá en Uruguay, en donde participarían no solamente la investigación, sino los docentes y también, como el ministro señaló, tratar de hacer participar a los jóvenes académicos, que va a beneficiar a Uruguay, a América Latina, al mundo en desarrollo y en cierto sentido a todo el mundo. Lo que queremos hacer es crear aquí en Uruguay un centro donde los académicos, especialmente de la región, pero también de otros países en desarrollo y mercados emergentes y de Europa y Estados Unidos, que vengan a discutir problemas claves a los que se enfrenta el mundo. El problema que discutimos hoy sobre cómo los países manejan sus políticas monetarias en un mundo de volatilidad, donde la política monetaria de Estados Unidos, la QE, la flexibilización cuantitativa, impacta en países en todo el mundo. Y este es un ejemplo de realmente los temas importantes que los países en todo el mundo están tratando. De modo que es muy importante que haya un pensamiento nuevo, fresco, la perspectiva en Estados Unidos. Uno escucha todo el tiempo y dice, estamos haciendo con la QE, con la quantitative easing, no tiene efecto en el resto del mundo. Y eso efectivamente está equivocado, eso es lo que quieren creer, pero es una de las cosas que no son ciertas. El desafío para los mercados emergentes en países en desarrollo no es que Estados Unidos cambie su política, ese sería bueno si pudieran, y algunos están tratando, pero a falta de eso, los mercados emergentes como Uruguay y otros países van a tener que darse cuenta de cómo tratar de vivir en este mundo y desarrollar ideas, enseñarle a la gente cómo responder a estos nuevos desafíos. Es realmente crítico. Entonces, lo que esperamos hacer es que, como dije, la gente de América Latina y de otros mercados emergentes en países en desarrollo y países industrializados, para que la gente discuta, enseñe sobre todos estos temas tan críticos.
Lo que quiero hacer hoy de tarde, realmente me complace mucho que haya tantos presentes en un día tan lindo como es hoy, en un sábado de tarde. Me impresiona mucho que estén aquí. Lo que me gustaría hacer es hablar un poco sobre cómo las crisis llevaron a un nuevo pensamiento sobre la economía en general y en la política económica más en particular. Y después quisiera concentrarme unos minutos sobre dónde estamos en la recuperación de la crisis. Antes de la crisis, había una visión generalizada, yo diría una visión de que los mercados eran eficientes y estables. La visión era que la política monetaria era el instrumento más eficaz para estabilizar la economía, que las tasas de interés, los ajustes de las tasas de interés eran el instrumento principal para ajustar la economía, y se prestaba poca atención a las burbujas. Y de hecho, la razón por la cual no se le prestaba atención es que se creía que no existían. Incluso, aunque históricamente habían existido repetidamente desde hace 200 o 300 años. Y la razón de gente como Greenspan y Bernanke no creían en las burbujas es porque básicamente creían que los mercados eran eficientes y las burbujas no lo son. Entonces creían firmemente en la religión de los mercados eficientes, que aun cuando era muy obvio de que teníamos una burbuja inmobiliaria, uno no tenía que tener un doctorado para darse cuenta de que la gente no puede gastar más del 100% de sus ingresos en la vivienda. Y sin embargo, esa era la dirección en la que nos dirigíamos. Y también sostenían que uno no puede decir que hay una burbuja hasta que quiebra. Y en realidad, aunque es cierto que uno nunca está muy seguro, uno puede estar prácticamente seguro y todas las políticas están siempre en un entorno de incertidumbre. Y por último, decían, no tenemos los instrumentos, la tasa de interés es un instrumento que no nos sirve. Y eso estaba equivocado. Había muchos otros instrumentos que podrían haber usado. De hecho, el Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal, le dio autoridad regulatoria para controlar los ratios de préstamos, una cantidad de herramientas que podrían haber reducido la burbuja inmobiliaria, pero de nuevo, porque Bernanke y Greenspan creían que los mercados eran eficientes, eligieron no hacer nada al respecto. Y lo que dijeron es que es mejor para la economía, menos perturbador, limpiar lo que estuviera sucio después del lío. Y se equivocaban. La pérdida de cuando se rompió la burbuja, la diferencia acumulada entre el output y el output potencial en Estados Unidos solamente llega a algo como 7 billones, 5 billones de dólares. Incluso para Estados Unidos, eso es mucho dinero. La noción de que los mercados se ajustaban, se autoajustaban y se autocorregían y eran eficientes ha sido una doctrina central en todo un conjunto de decisiones de política que han sido la fuente de debate durante años antes de la crisis. Uno de los puntos críticos de ese debate ocurrió en septiembre de 1997 en Hong Kong. Yo volví a Hong Kong y me quedé en el mismo hotel pensando justamente en ese mismo evento. Era una reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario quería cambiar su carta para permitirle forzar a los países a abrir sus mercados de capitales, liberalizar la economía, no tener controles de capital. A esa altura yo en realidad estaba muy enojado porque decía, ¿dónde está la prueba, la evidencia de que esto va a llevar a una eficiencia económica? ¿Dónde está la prueba
de que esto va a dar un crecimiento económico. Yo veo muchas pruebas y una buena teoría de que eso va a llevar a una inestabilidad económica mayor. Y el momento de esta iniciativa no habría podido ser peor. Unas pocas semanas antes, Tailandia entró en crisis. Me reuní con los líderes de varios de los países del sudeste asiático, la mayor parte de ellos, los ministros de finanzas, y le dije, bueno, miren, van a tener ustedes que responder a esta crisis imponiendo controles de capital. Nosotros ya no usamos la palabra control de capital, decimos técnicas de gestión. Y les dije, vamos a tener que usar estas nuevas técnicas, pero vamos a tener que hacerlo juntos. Lo van a tener que hacer juntos porque si lo hace un solo país, van a ser castigados y criticados. Entonces todos estuvimos de acuerdo en que cada uno volviera a sus capitales y discutiera estos temas. Y desafortunadamente 3 semanas después apareció la crisis de Indonesia y como decimos, el resto es historia. Nunca pudieron coordinar nada. El único país que impuso controles de capital fue Malasia y tuvo problemas y crisis mucho menores, habiendo usado estas técnicas de gestión. Bueno, el punto por el cual les hablo de esto es que si avanzamos 15 años en la historia y en otro periodo de gran inestabilidad económica. El argumento en ese momento era, como dije, que los que creían en los mercados financieros globales afirmaban que la integración global iba a reducir la volatilidad económica, aunque la evidencia y la prueba fuera absolutamente en contra. La mayor parte de los flujos de capital fueran procíclicos. La lección básica, aquellos que están en el tema bancario entienden que nunca hay que prestarle dinero al que lo precisa. Y el momento en que un país indica que tiene un problema, el dinero no le ingresa, le sale. Y es por eso que hay una explicación muy simple, porque los flujos de capital tienden a ser procíclicos y a exacerbar las fluctuaciones económicas. La prueba, como dije, estaba ahí. La globalización continuó desde el 1997, cada vez los países estuvieron más integrados y cada vez estaba más claro que con esta integración económica, las perturbaciones, lo que pasa en una parte de la economía global podía tener un efecto muy grande en otras partes. Y de hecho, los estudios de la volatilidad en América Latina y en otras áreas emergentes muestran que una fracción muy grande de las fluctuaciones de sus ciclos comerciales, los altos y bajos, no están causados por errores en sus propias políticas internas, sino que está importado como resultado de la volatilidad en los mercados de capitales internacionales o en el precio internacional de los commodities. La experiencia más reciente resalta justamente esto en respuesta al colapso de Lehman Brothers, en respuesta a la gran recesión. Estados Unidos bajó las tasas de interés a corto plazo esencialmente a cero. Y ahí hubo un problema, porque uno no puede bajar mucho más de cero. Pero incluso a cero, la economía americana no empezó a recuperarse. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo más fuerte. Y trataron de bajar las tasas de interés a largo plazo. Y lo hicieron comprando bonos a largo plazo, financiando la deuda de Estados Unidos. El balance de la Reserva Federal aumentó 4 veces.
Con la vieja teoría, la economía monetaria que se enseñaba, el efecto de toda esta creación de dinero, de liquidez, se habría traducido en más préstamos en Estados Unidos, se habría traducido en más actividades económicas y habría contribuido a una recuperación. Pero en un mundo globalizado, las cosas no funcionan así. Con los mercados financieros integrados globalmente, cuando uno necesita dinero, uno mira alrededor del mundo y dice, ¿cuál es el mejor lugar para colocar el dinero? ¿Dónde está el mejor retorno? Y cuando miran por todo el mundo, estaba claro que Estados Unidos, que estaba en gran recesión, con mercados financieros que no funcionaban muy bien, Estados Unidos no era el mejor lugar para colocar el dinero. El mejor lugar para colocar el dinero de la gente era en los mercados emergentes. Y la consecuencia es que la liquidez se fue a donde no se quería, no se fue a donde se necesitaba. Y entonces la Reserva creó burbujas en el mundo que ayudaron a aumentar el flujo de capital, causando inflación, la apreciación de la moneda, distorsionando la economía en todo el mundo. Y entonces la pregunta era, con este tipo de perturbaciones que vienen de fuera de los límites, de fuera de las fronteras, ¿cómo responden los países? Y hemos visto un y otro país que han habido muchas experiencias para responder a esto en muchos países. Una de las formas tradicionales de responder era aumentar la tasa de interés. Ahora, el problema de aumentar la tasa de interés era rebajar la presión inflacionaria del dinero que entraba al país. Pero el problema de aumentar la tasa de interés era que era todavía más atractivo hacer ingresar el dinero al país. Entonces exacerbaba la inestabilidad. Turquía, por ejemplo, respondió no aumentando la tasa de interés, sino bajándola y usando otros instrumentos para usar las reservas y desalentar a los países a que prestaran. Brasil intervino de otra forma, otros países lo hicieron tratando de intervenir en el tipo de cambio, tratando de deshacer la flexibilización cuantitativa en Estados Unidos. En todo el mundo las reservas aumentaron en cientos de miles de millones de dólares, al punto que las reservas ahora las de facto están por encima de los 10 billones, 10.000 millones. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un mundo en el que nos hemos convertido en interdependientes. Lo que sucede en un país tiene mucho efecto en otros países. La integración económica se ha adelantado a nuestra integración política. Lo que hace un país tiene efecto en otro. Cuando una persona hace algo tiene efecto en otras. Hay una necesidad de una acción colectiva, de trabajar de forma colectiva, pero no tenemos las instituciones políticas internacionales que puedan facilitar esto. De modo que hay una necesidad de coordinación, pero no hay coordinación. Y entonces esa es la razón por la cual hoy tenemos una necesidad de estas técnicas de gestión de cuentas. Las buenas noticias es que las instituciones internacionales se han empezado a dar cuenta de esto. Mencioné antes el esfuerzo del FMI de cambiar su carta en 1997. Bueno, en el 2010 se dio cuenta de que estaban equivocados y que avalaron la idea de que en ciertas circunstancias tenía que haber una gestión de los capitales, y se dieron cuenta de que había shocks, de que había países que se veían golpeados y que tenían que responder, con medidas que no eran solamente la de aumentar la tasa de interés. Hay todo un conjunto de otras herramientas que las autoridades monetarias tienen que tener en cuenta. Los cambios en los requisitos de las reservas,
los requisitos de adecuación del capital, los ratios de los préstamos, un conjunto de instrumentos. Entonces, este es uno de los puntos importantes que surgió de la crisis, formas reales en que podemos pensar, o aquellos que piensan en la teoría monetaria como resultado de la crisis. Quisiera mencionar un par de cosas que también han cambiado como resultado de la crisis. La crisis también ha destacado ciertas ineficiencias en los modelos comunes que se usaban. Uno de los atributos muy peculiares de los modelos que eran prevalentes en la mayor parte de los bancos centrales era que ignoraban la distribución del ingreso. Los modelos que los economistas usaban eran modelos representativos que decían que todos eran iguales. Estos modelos son muy peculiares. Por ejemplo, en mi propia investigación, como se mencionó, se concentró en la importancia de la información asimétrica, que es otra forma de decir, hay gente que sabe cosas que otros no saben. Bueno, tenemos una sola persona en la economía. Es muy difícil tener una buena información a menos que uno tenga una esquizofrenia aguda. Este gran conjunto de trabajo ignora las ineficiencias del mercado y las ineficiencias y las asimetrías y construyeron modelos de esa forma. Y el segundo problema que tiene este tipo de enfoque es que no hay margen para los mercados financieros, porque básicamente los mercados financieros tienen a una parte que presta dinero a otra. Pero si hay una sola persona, es como si la mano izquierda le prestara dinero a la derecha. No es una transacción muy interesante. Y si uno quiebra, en realidad solamente se debe dinero a sí mismo. Pero la quiebra o el miedo a la quiebra es lo que causó la crisis financiera. Los bancos en Estados Unidos sabían que no sabían sus propias posiciones financieras y sabían que no podían confiar en ningún otro banco y sabían que nadie los podía confiar en ellos. Entonces, ¿por qué confiar en otros? Y el resultado de ello es que se rehusaban a prestarse entre ellos y se congeló todo el sistema financiero. Ese problema se puede tener solamente cuando uno tiene un mercado financiero y los modelos que usan los bancos centrales no tenían mercados financieros ricos, incluso mercados con bancos. Entonces, uno de los problemas era que estos modelos no le prestó suficiente atención al crédito. Le prestaban mucha atención a las expectativas racionales. La base de estos modelos llegaban a la creencia con estos modelos de que si los bancos centrales mantenían las tasas de interés bajas, la inflación baja, era necesario y casi eficiente para la estabilidad económica y para un gran crecimiento y un buen desempeño económico. Bueno, no le prestaron atención el papel y la importancia de la estabilidad financiera. Y después de la crisis todos se dieron cuenta que había que concentrarse no solamente en la inflación, la estabilidad económica, en el crecimiento y en el empleo. Y si tomamos esta agenda más amplia, seguramente vamos a tener una economía más próspera. Pero también hay muchas otras lecciones que pudimos aprender después de la crisis y quisiera mencionar una más porque creo que es interesante. Incluso después de que explotó la burbuja inmobiliaria en el 2007, a principios del 2008, a Bernanke se le preguntó: ¿usted está preocupado de la explosión de la burbuja para la economía americana? Y dijo, no, el riesgo está contenido. Bueno, el pronóstico obviamente estaba equivocado. Pero la pregunta era, ¿por qué se sentía tan confiado? Bueno, los modelos estándares en economía han hablado de las virtudes de la diversificación. Y
los riesgos, las hipotecas tóxicas se habían diseminado por todo el mundo. Cuando doy conferencias en Europa, en general le agradezco a Europa porque en realidad nos compraron el 40% de nuestras hipotecas tóxicas y si no hubiera sido así, los precios habrían sido mucho peores en Estados Unidos. Pero enviar las hipotecas tóxicas al exterior puede haber ayudado a Estados Unidos, pero en realidad no contuvo los riesgos. Lo que hizo fue llevar a un contagio, a diseminar el riesgo. Y hay una metáfora interesante aquí. Cuando uno usa la palabra contagio, que es lo que hacen los economistas para describir este proceso de cuando un problema en un país puede crear problemas en otro, es una metáfora que extraemos de la epidemiología y de las enfermedades. Cuando pensamos en una enfermedad, ¿cómo responde uno a una enfermedad? Si el problema se le diera a un economista, le diría diversifique. Entonces, usted tiene un grupo de personas que tienen varicela o viruela y la recomendación sería diversificarlo. Ponga a varios de estas personas en varias partes del mundo. Bueno, obviamente sabemos que eso está equivocado. La respuesta es cuarentena, aíslelos. Bueno, hay una buena razón. La matemática explica la diferencia cuando la diversificación funciona y cuando funciona la cuarentena. Pero los modelos matemáticos que usaban eran modelos en donde la diversificación funcionaba y se olvidaron de los supuestos implícitos que subrayaban el modelo, que era irrelevante hacia dónde íbamos. Permítanme darles otro ejemplo para ilustrar este punto. Tenemos una red eléctrica y podemos usar con esa red nuestra capacidad eléctrica más eficientemente si tenemos una red más amplia. Si hay una escasez de electricidad en una parte de la red, podemos abastecer a la otra si tenemos una red integrada y darle electricidad a otra parte. Pero si tenemos una red más integrada, también podemos tener otros problemas. Y hemos visto esto en Estados Unidos al desarrollar una red eléctrica más integrada. Un problema en un pequeño pueblo de Ohio causaba un problema de electricidad que hacía que la costa este sufriera un problema de abastecimiento total. Entonces todo el país se quedó a oscuras. Y esos son los efectos de una crisis de este tipo. Aprendimos una lección muy importante. Y es que se necesitan interruptores de circuito, de modo que cuando hay un problema en un lado, ese problema no se esparce a todo el resto. Y es de ahí, y es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de gestión de capitales. Es decir, cuando hay un país que tiene problemas de cómo gestionar su economía, no se ha dado cuenta cómo el aumento de la oferta de dinero va al lugar donde se necesita y pasa a otro lado. Hay otros países que necesitan protegerse de este surgimiento de liquidez que puede ser tan destructiva como los problemas de electricidad que ocurrieron en la costa este de Estados Unidos. Quiero dedicar los últimos minutos de mi charla hablándoles de dónde estamos. Hace poco más de 5 años del colapso de Lehman Brothers. Claramente, en Estados Unidos y en Europa no recuperamos la salud. En Estados Unidos tenemos un crecimiento anémico, tan bajo que apenas podemos crear empleos para quienes ingresan a la fuerza laboral. 1 de 7 americanos que querría un empleo a tiempo completo no lo consigue. Tenemos un desempleo como nunca tuvimos antes. Tenemos el nivel más bajo de la participación de la fuerza laboral como nunca antes. Y lo único que hace que nos sentamos bien es que del otro lado del Atlántico están peor. Y esto nos recuerda
como dije, las cosas podrían ser mucho peor en Estados Unidos. Hemos entrado en este problema realmente de malestar. Al principio de la crisis la gente miraba a Japón, la crisis de 1999, 18, 20 años después, no seguían desempeñándose muy bien, había un malestar. Y recuerdo a líderes políticos diciendo, no vamos a hacer el mismo error de Japón. Por supuesto, fueron y cometieron el mismo error. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos teniendo estos problemas persistentes? El diagnóstico en el 2008 era muy simple. Los bancos se han comportado mal. Todo lo que tenemos que hacer es mandarlos al hospital, darles unos cuantos billones de dólares para que se sientan mejor. Una vez que se recuperan, la economía puede seguir como estaba antes, puede retomar de donde estaba en el 2007-2008. E incluso tener alguna otra burbuja. Esa era la teoría. Y detrás de esa teoría estaba la noción de que todo lo que teníamos que hacer es tener un pequeño estímulo de 2 años. No se preocupen, porque para cuando lo diseñen demasiado bien y pasen mucho tiempo en el diseño, ya se va a acabar. Esa era la teoría. Pero obviamente estaba equivocada. Para mí, el problema fundamental en Estados Unidos y en Europa es la falta de demanda. Es en realidad un problema de demanda agregada. Hay algunos países que tienen una demanda agregada excesiva o exuberante. Ese no es el caso de Estados Unidos ni tampoco en Europa. Hay 5 razones para esto que quiero tratar brevemente. La primera tiene que ver con los desequilibrios globales. En los años previos a la crisis había una preocupación de por estos desequilibrios que no eran sustentables, que eran desordenados. Y los desequilibrios quiere decir que hay países que tienen gran déficit y otros que tienen grandes superávits. Lo básico de economía, que es que la suma de los déficits equivale a la suma de los superávits, y los economistas han discutido muchas cosas, pero esto es simple aritmética. Hay países que importan más que lo que exportan y otros que exportan más que lo que importan. Entonces, ¿cuál es el problema de los desequilibrios globales? El problema es que los países en déficit tienen que recortar sus gastos, pero los países en superávit no tienen que aumentar su gasto. Y como resultado de ello es que hay una respuesta asimétrica a los superávit que lleva a una reducción en la demanda. Hemos escuchado a Estados Unidos quejarse de los enormes superávits de China en los años previos a la crisis. Pero hoy los superávits de Alemania, como por su porcentaje del PIB y en dólares absolutos, son mayores que los de China. Y estos desequilibrios contribuyen a una demanda agregada débil. El segundo problema es un problema de transformación estructural. Hace 100 años, la mayor parte de la gente trabajaba en la agricultura, el 70%, y tenían que trabajar para poder conseguir el dinero, los alimentos que se necesitaban para sobrevivir. Pero la gran investigación llevó a una mayor producción, se aumentaron los niveles de vida, al punto que hoy el 2 o el 3% de la población de Estados Unidos y en Europa consumen mucho más de lo que puede consumir todo el resto. Pero lo que sucede es que la gente que
antes trabajaba en la agricultura, tiene que encontrar trabajo en otros lugares y los mercados no hacen esa transición suavemente. Eventualmente consiguieron trabajo en las fábricas y tuvimos que transformar la economía. Estados Unidos tenía una ley que daba educación gratis a todos los que volvían de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente a todos los hombres jóvenes en nuestro país, y eso facilitó la transformación estructural en ese momento. Hoy en día, nuevamente somos víctimas de nuestro propio éxito. La fabricación ha sido enorme y ha superado el crecimiento de la demanda, y entonces el empleo global ha bajado en la fabricación y la participación de Estados Unidos ha bajado porque han habido cambios en ventajas comparativas y en la globalización. Pero eso significa que tenemos, la gente en Estados Unidos y en Europa tiene que pasar a otras áreas, a los sectores de servicios, a la salud, a la educación, a la cultura, al turismo, a muchos otros sectores. Pero eso no va a suceder por sí mismo. En varios sectores como la salud y la educación, son sectores en donde el gobierno desempeña un papel crítico. Desafortunadamente, por oposición a lo que sucedía en aquellos tiempos de la transformación, Estados Unidos está haciendo menos, está reduciendo. Y esa es la segunda razón por la cual nos estamos enfrentando ahora a una demanda débil y seguramente la vamos a seguir enfrentando. El tercer punto es la desigualdad creciente que existe en la mayor parte de los países del mundo. Hay pocas excepciones, en realidad, incluso aquí en América Latina. Estados Unidos siempre hace cosas más y mejores que los demás, y una de las cosas que hemos hecho más y mejor es que hemos creado más desigualdad. Estados Unidos ahora tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de cualquiera de los países industrializados adelantados. Y lo que incluso es más perturbador es que ahora hemos creado una economía que proporciona menos oportunidades que otros países industrializados avanzados, incluso en la vieja Europa. Esto significa que la perspectiva de vida de un americano joven depende más del ingreso de educación de sus padres que en otros países avanzados industrializados. Entonces estamos empezando a darnos cuenta que el sueño americano, esta noción de que todos iban a llegar a la cima, es un mito. De que el hijo de alguien que está en la cima o en el cuarto superior, si no le va bien en la escuela, sus perspectivas son mejores que alguien que un joven que le vaya bien en la educación. Esto está socavando nuestro tejido social y también daña a nuestra economía y a la demanda. Porque cuando uno tiene a la gente arriba, no consume lo mismo en fracción que es de sus ingresos que los que están abajo. El 80% inferior está consumiendo el 80% de sus ingresos. Y es porque nosotros hemos creado una burbuja, pero hemos creado una burbuja para contrabalancear esta ineficiencia de demanda debido al desequilibrio que habíamos producido, que no habíamos visto desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es por eso que nos falta demanda. Lo siguiente tiene que ver con la austeridad y el tema tiene que ver en qué dirección dirigirse. Pero lo que está muy claro es que los recortes en los gastos del gobierno están llevando a un aumento del desempleo. De nuevo, el FMI dice, nosotros no apoyamos los recortes, le llaman secuestro. El crecimiento en Estados Unidos en 2013 habría sido 1,75% puntos mayores de lo que habría sido.
Las buenas noticias es que nuestra austeridad es mucho más suave que en Europa y es por eso que Europa ha tenido una doble depresión. Pero nosotros ahora tenemos 500.000 empleados públicos menos que antes de la crisis y el empleo del sector público había aumentado según la población de forma normal, lo cual habría creado 2 millones más de empleos. Entonces, esta es una fuente muy importante de debilidad para la economía americana. Bueno, todas estas son razones, entonces, por las cuales hay una demanda inadecuada en Estados Unidos. Lo mismo en Europa. En Europa tienen además un problema adicional. Europa se equivocó. Y es un error difícil de salirse de ese error. Es la estructura del euro en sí misma. Claramente lo que se debe hacer para que el euro funcione, se puede hacer que funcione, se necesita un conjunto de reformas, una unión bancaria común que incluya no solamente una supervisión común, sino resolución común, de seguros de depósito, los eurobonos, políticas industriales que permitiría a aquellos países que están abajo llegar a recuperarse, políticas de bancos centralistas que se concentren no solamente en la inflación, sino en el crecimiento, el empleo, la estabilidad financiera. De modo que hay un programa bien definido que podría hacer que Europa saliera de esta situación actual, pero no hay una voluntad política de hacerlo. Los líderes europeos dicen una y otra vez que están haciendo todo lo necesario para tratar los problemas de Europa, pero en realidad lo que quieren decir es que están haciendo todo lo necesario, excepto lo que es necesario para tratar los problemas que tienen. Entonces, la implicancia de todo esto para Uruguay y América Latina debería estar clara. La economía global va a seguir teniendo un periodo muy difícil. Van a haber muchos obstáculos en el camino. Las políticas en Estados Unidos y en Europa están en un territorio desconocido, la flexibilización cuantitativa, las reducciones, todas estas cosas van a causar perturbaciones a la economía global. Uruguay y otros países en América Latina van a tener que darse cuenta que Europa y Estados Unidos, al decidir sus políticas, van a pensar primero en sus propias economías. No van a hacer la pregunta, ¿cuál será el efecto en el resto del mundo? Y entonces ustedes y otros países en América Latina tienen que empezar a formular la pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes para mantener el crecimiento y la estabilidad de sus propios países? Eso puede implicar políticas innovadoras, técnicas de gestión de capitales. Puede querer decir que ustedes no deben poder descansar en un crecimiento fuerte global para sus propias economías, sino que van a tener que ser creativos. Las cosas están yendo bien, pero tienen que darse cuenta de que pueden cambiar rápidamente. Entonces, para aquellos que están en el Ministerio de Finanzas, los que están en el Banco Central, este va a ser un periodo de gran entusiasmo y de grandes desafíos que hace que la vida sea interesante. Y yo les deseo buena suerte. Muchas gracias. En agradecimiento a la clara exposición que hemos escuchado. Thank you, Professor Stiglitz, for your very clear presentation. We are now going to give the floor to the President of Uruguay to greet you all now in this very special day. We're now going to give the floor to the President of Uruguay.
Tenemos un inalámbrico, no sé si le quieren acercar al señor presidente, ya que estamos... Considero que lo mejor sería pensar un poco en algunas cosas algunos augurios que se nos han colocado. En realidad, el nivel de incertidumbre ha crecido y le agradecemos mucho porque nos ayuda a dormir bien. Que Dios nos ayude si tan importante, Señor, existe. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, y ahora sí, los invitamos a compartir un brindis para celebrar y festejar este gran encuentro que hemos realizado con las más altas autoridades de nuestro país y, por supuesto, acompañados de muchos amigos que se han acercado en este día tan especial para todos nosotros. Los invitamos entonces, a continuación, a compartir un breve brindis y celebrar y festejar ya este momento. Muchas gracias.